¿Qué tal? Hoy quiero compartir contigo las dos ideas que pueden literalmente duplicar tu nivel de juego y ayudarte a alcanzar el rating de 2000 en muy poco tiempo. Recientemente he estado analizando los resultados y el progreso de nuestros alumnos y encontré estas dos ideas que ayudaron a muchos de ellos a dar ese salto de nivel. Así que creo que tú también puedes beneficiarte de esto. He preparado la primera posición para ilustrarlo y le toca mover a las negras. Imagina que estás jugando esta posición con las negras. Es tu turno. ¿Cómo jugarías aquí? Piénsalo un momento. En términos generales, lo que he observado sobre el progreso de los ajedrecistas, y quizás tú también te identificas con esto, es que cuando empiezas a aprender ajedrez, vas adquiriendo conocimiento y tu rating sube de forma bastante fluida. Pero en algún momento, la mayoría de los jugadores llegan a un estancamiento, ya sea en 1000, 1200,15 cero o incluso más arriba, en 1800 llegan a cierto nivel y no logran progresar más allá. Su rating sube y baja un poco alrededor de ese punto de referencia, pero nunca hay un verdadero salto de nivel. Bien, y estas dos ideas que quiero compartir contigo hoy, espero que te ayuden a romper ese techo y a alcanzar el siguiente nivel en el ajedrez. Bien, hablando de esta posición, lo que podemos ver aquí es que las negras tienen el alfil y la dama, y en teoría están listas para coordinarse y dar jaque mate en G2. Y eso parece ser potencialmente un gran problema para las blancas. Por supuesto, hay un obstáculo. Hay un caballo de las blancas que defiende esa casilla en este momento. Y cuando lo ves, piensas, bueno, solo necesito desviar ese caballo de alguna manera, y entonces podré jugar dama a Go2. Jaque mate. ¿Cómo desvío ese caballo? Y entonces empiezas a pensar en jugadas con tu caballo, quizás a Do5 o quizás a Fefe. Por ahí, digamos caballo a Do5 e intercambiar, y después de ese intercambio piensas, bien, entonces jugaré dama a G2, jaque mate, algo así. O volvamos atrás. Digamos que en lugar de caballo a D5 piensas, bien, voy a jugar caballo a Fe como. Parece incluso más fuerte. Así mantengo esta diagonal abierta. Y si las blancas simplemente capturan aquí, buena suerte. Dama a dedo. Jaque mate. Genial. Y si piensas de esa manera, es muy probable que juegues caballo a F5. El problema, sin embargo, es que las blancas no tienen que capturar ahí. De hecho, caballo a Fe ni siquiera es una amenaza importante, porque si juego cualquier jugada aleatoria con las blancas, caballo por E3 no gana la partida, ya que después de que el peón captura, la dama empieza a controlar esa casilla. Así que de todas formas, ya no puedes ganar. Y por supuesto, las blancas también pueden hacer otra cosa. En lugar de torre a C1, las blancas pueden, por ejemplo, jugar D5 y simplemente bloquear esa diagonal por completo. Así que eso no funciona. Y eso es, en cierta forma, lo que a menudo impide que los jugadores progresen. Cuando ves una idea, tu cerebro quiere perseverar y encontrar la manera de lograr ese objetivo. Es normal, y quizás en la vida sí es útil perseverar y encontrar el camino. Pero en el ajedrez no es exactamente así como debes pensar. En el ajedrez es mucho más beneficioso pensar en términos de qué opciones de ataque tengo. Así que te preguntas, ¿cómo puedo avanzar y atacar algo? Estás atento a las diferentes opciones disponibles, las evalúas y decides cuál funciona mejor. Y no se trata solo de candidatos y cálculo, es más bien un cambio de mentalidad. No intentas forzar una idea que deseas que funcione.
Eso es pensamiento ilusorio. Ya sabes, deseamos que esa idea funcione e intentamos impulsarla aunque no lo haga, pero en cambio, simplemente te preguntas, ¿cómo puedo avanzar y atacar? Y estás atento. Quizás caballo a fecundo, quizás caballo a de fecundo, quizás peón a A4, H punto A4, pero eso no hace gran cosa. Torre a B6 también es una jugada de ataque. Ataca la torre, ataca el alfil y estamos listos para elevar la torre. Puede ir hasta aquí y unirse al ataque. Eso es bastante fuerte. Y además, si el alfil retrocede, además de simplemente jugar torre a A6, que tampoco está mal, aquí puedes darte cuenta de que tienes un jaque mate forzado. Dama por H2, y después de que el rey captura, torre a H6 se vuelve letal porque el alfil y la torre se coordinan. Y después de rey a H1, torre a H1 es simplemente jaque mate. Ahora bien, si te dijera que puedes dar jaque mate en 3 jugadas, probablemente notarías esta combinación. Pero como inicialmente estábamos tan ocupados pensando en cómo ejecutar ese jaque mate de dama a G2, podrías pasar por alto fácilmente esta idea. Una vez más, para resumir, la idea es que siempre debes estar atento a las jugadas de ataque y tienes que hacerte esta pregunta: ¿cómo puedo avanzar y atacar algo en la posición del rival? Pero también hay un malentendido importante aquí. A veces, si juegas Blitz en línea, puedes ver que tu rival simplemente intenta atacarte de forma temeraria. Déjame mostrarte un ejemplo extremo de eso. Digamos que juegas con las negras y tu rival hace algo así: alfil a 4 y dama a h5, intentando ir por el jaque mate del pastor. Tú juegas G6. Ahora dama a F3, atacando esa casilla de nuevo. Y si la bloqueas, las blancas dicen: bien, voy a jugar G4, G5 y cuando el caballo se retire jugaré dama por F7. A veces tus rivales, que creen que juegan de forma agresiva, intentan atacar de la manera más brutal posible, pero olvidan la regla principal del ataque. La regla de oro del ataque dice que los atacantes deben superar en número a los defensores, y solo entonces tu ataque tiene éxito. En este caso, por ejemplo, las blancas tienen 2 piezas en juego, la dama y el alfil. Las negras han desarrollado 2 caballos, la dama también está algo involucrada y defiende al caballo. El alfil también está por ahí, listo para cubrir al rey si es necesario. Por lo tanto, las blancas definitivamente no pueden superar en número a las negras en este ataque, y este ataque está condenado al fracaso. Por cierto, si no sabes cómo hacerlo, tengo un vídeo aparte sobre cómo refutar este tipo de ataques rápidos. Puedes verlo más tarde. Así que esa no es la forma correcta de jugar agresivamente. Déjame mostrarte cómo sí debes hacerlo. Aquí hay otro ejemplo: la partida entre Korobov y Bakaturidze. Juegan las blancas y tenemos una posición de medio juego más o menos estándar, o más bien una posición de apertura avanzada. Juegan las blancas. ¿Cómo jugarías aquí con las blancas? Hay claramente diferentes opciones, muchas de hecho, que las blancas pueden considerar, pero aquí está la pregunta clave: ¿cómo avanzo y ataco algo? Y si es posible, quieres adentrarte en el campo del rival, porque ahí es donde potencialmente puedes causar el mayor daño. Y si te haces esa pregunta, reduces las opciones, porque no necesitas considerar torre a E1, ni doblar torres en la columna D, ni nada por el estilo. Si te preguntas cómo puedo ir al campo del rival, pues caballo a SB, quinto, que ataca ese peón, es prácticamente la única opción real. Y simplemente lo juegas.
Es fuerte y es sencillo. Las negras jugaron dama a A6, intentando proteger ese peón. Ahora está defendido dos veces y atacado dos veces, por lo que las blancas no pueden capturarlo. Y las blancas se hacen de nuevo la misma pregunta: ¿cómo avanzo al campo del rival y creo amenazas? Y jugó dama a A5. Esta jugada no parece una jugada de ataque a primera vista, pero en realidad ejerce un ataque por rayos X sobre ese vulnerable caballo en 5. Así que las blancas quizá pueden capturar ahí y ganar el caballo de esa manera. Así que sí, es una jugada de ataque. Las negras jugaron peón a C. ¿Cómo juegas aquí ahora? En serio, piénsalo un momento. ¿Cómo jugarías aquí si fuera tu turno? Como muchos jugadores, si el caballo está atacado, simplemente lo retiran, ¿verdad? Esa es la respuesta habitual. Pero espero que ahora tengas ese cambio de mentalidad, porque la pregunta correcta es: ¿cómo avanzo y ataco? No, ¿cómo retrocedo y hago una jugada pasiva? Eso no es lo correcto. Por supuesto, no siempre tienes una jugada de ataque disponible, pero siempre debes estar atento, y si existe, la encontrarás. Un pequeño adelanto: en la partida, las blancas jugaron torre a D8, que es una táctica bastante espectacular. Pero antes de entrar en eso, solo mencionar que incluso si no encuentras torre a D8, al menos, en lugar de retirar el caballo, tienes que avanzarlo. Caballo a J6 y atacas la torre y además abres este ataque. Así que, después de que el peón captura y dama por seco, sí, no es completamente ganador para las blancas, pero aún así mantienes la presión, sigues atacando y sigue siendo difícil para las negras. Así que, como mencioné antes, los alumnos que incorporaron esta forma de pensar de manera regular en sus partidas aumentaron su rating significativamente e incluso superaron el rating de 2000 que inicialmente se habían propuesto alcanzar. Y si miras incluso a los jugadores de élite, los prodigios modernos, como Firuja, así es como juega al ajedrez, ¿verdad? Simplemente avanza, ataca y mantiene sus piezas activas, teniendo en mente la regla de oro del ataque: el atacante debe superar en número al defensor, así que quieres activar tus piezas y seguir atacando. Si miras muchas de sus partidas, así es exactamente como juega, y es uno de los mejores jugadores del mundo. Por cierto, si tienes el mismo objetivo de alcanzar el nivel de 2000 de rating, los alumnos de los que hablaba son los que se inscribieron en el curso Tres Pasos hacia los 2000 Elo, uno de los cursos de los que más orgulloso me siento. Ya ha producido muchos jugadores fuertes, así que si tienes curiosidad, puedes hacer clic en el enlace debajo del vídeo y echarle un vistazo. Ahora bien, en la partida volvamos atrás. Korobov encontró una opción incluso más fuerte. En lugar de caballo a G6, las blancas tienen otra jugada en el campo de las negras: torre a 2-8. Una jugada verdaderamente espectacular. Ahora, las negras pueden capturar con cualquiera de las dos piezas, pero en ambos casos hay problemas. Si la torre captura, entonces esa casilla queda libre, y las blancas pueden ir ahí. Después de que el rey se mueve, viene dama a E7. Seguimos atacando y el caballo está listo para unirse a la fiesta. Es muy difícil para las negras. De hecho, las blancas ganan aquí. Por ejemplo, algo como alfil a D7, jaque con el caballo, y capturamos la torre. Y aún así, estas dos piezas atacan al solitario rey, y el caballo en 5 también está algo colgado. Así que es muy difícil, y las blancas ganan aquí. En la partida,
después de torre a8, las negras optaron por la otra captura, peón por e5. Pero después de ese intercambio, las blancas encontraron la manera de activar la torre y jugaron peón afecto. De nuevo, no queremos atacar solo con la dama. Queremos activar más piezas, ¿verdad? Así que peón afecto. Queremos superar en número a los defensores. Y ahora tenemos una situación ideal donde, por ejemplo, después de alfil a d7 y peón por e5, tenemos dos atacantes contra básicamente un rey solitario. Y por esa razón, las blancas ganan fácilmente. Y después de rey a gocho, bueno, que esto sea nuestro puzzle del día. Juegan las blancas y ganan. Si encuentras la solución ganadora para las blancas, escríbela en los comentarios.